Personajes de carne y sabueso. Nos situamos en Winnebago, Illinois, Estados Unidos. Es la primavera de 1909. Fuera, una tormenta de esas que aparecen querer arrancar los árboles de cuajo. Truenos, ráfagas de viento, lluvia golpeando los cristales. Dentro de una pequeña casa a las afueras, todo es silencio, salvo por un latido que ya no existe. Una anciana, Margaret Gripen, yace en el suelo del pasillo. Ha sido golpeada con una brutalidad que cuesta siquiera describir. Sangre en las paredes, en el techo, en su vestido, en sus manos. En el suelo, junto al cuerpo, una lámpara de queroseno volcada, cubierta con un chal. El asesino quiso simular un incendio. El paño ahogó la llama y el fuego nunca llegó a prender. El sheriff del condado contiene la respiración, no sabe por dónde empezar. Y entonces aparece ella. No lleva placa, no viste uniforme, lleva falda negra, larga, abrigo oscuro, un pequeño maletín y una mirada que nada tiene de improvisada. Se agacha junto al cadáver, observa, no toca. Luego se fija en la chimenea de cristal de lámpara y enmudece la habitación. En el vidrio, marcadas en sangre, 3 huellas digitales nítidas. «Aquí está», murmura. «Aquí ha dejado su firma». Hoy, amigos y amigas, rendimos homenaje a la gran Mary E. Holland, la conocida como Señora de los Misterios, aquella que la prensa llamó la Sherlock Holmes de Chicago, a la primera gran instructora de huellas dactilares de los Estados Unidos, cuando casi nadie creía aún en ellas, y que llevó esa nueva ciencia a comisarías, cuarteles y juzgados de todo el país. A la investigadora que inspiró novelas, películas mudas y heroínas de ficción y que, sin embargo, estuvo a punto de desaparecer de la memoria colectiva. Pero para comprender nuestra historia tenemos que retrotraernos al 25 de febrero de 1868 en Iowa. Ese día nace Mary Elizabeth Troxell. Estados Unidos acaba de salir de la Guerra de Secesión. En un país que aún viaja en diligencia y a caballo, donde los tranvías se mueven gracias a mulas cansadas y las ciudades crecen al ritmo del humo de las fábricas. El país se estira hacia el oeste y en las grandes urbes empiezan a formarse cuerpos de policías modernos y también delincuentes modernos. Su padre, Elias Troxell, no es detective, pero sí un hombre curioso. En alguna ocasión trata con Alan Pinkerton, el hombre que fundaría la primera gran agencia de detectives del mundo. Su madre, de la que apenas nos ha llegado el nombre en los documentos, cuidaba de la casa y de los hijos. En casa se hablaba de crímenes, de casos, de fugitivos, y la pequeña Mary, lejos de asustarse, se queda enganchada a esas historias como otros niños a los cuentos de hadas. Y a finales de la década de 1880, Mary se traslada a Chicago, ciudad de humo, de fábricas y mataderos, de hierro e incendios, de vías férreas y rascacielos recién nacidos. El gran laboratorio de todo lo bueno y lo malo que traerá el siglo XX. Allí conoce a Philip C. Holland, impresor y emprendedor. Philip dirige una revista singular, The Detective, destinada a policías y sheriffs, fotografías de delincuentes buscados, avisos de recompensa, artículos sobre técnicas policiales y anuncios de material para comisarías y prisiones. Al poco tiempo se casan y Mary deja claro desde el principio que no piensa ser solo la señora del editor. Empieza corrigiendo textos, revisando pruebas de imprenta y no tarda en convertirse en coeditora, en organizadora de contenidos, en uno de los cerebros de la publicación. Los policías no llaman solo para pedir más ejemplares, llaman para pedir consejo. «Señora Holland, tenemos un tipo que se nos resiste. Señora Holland, ¿usted qué haría con este sospechoso?» Y Mary Holland, responde cartas, revisa informes, sugiere pistas,
descubre que tiene un talento natural para el detalle minúsculo, para el dato escondido en la cuarta línea de un atestado. Y al mismo tiempo, los Holland amplían el negocio, suministros policiales, material para cárceles, y Mary llega a patentar un curioso invento, una especie de bota para presos que sustituye al clásico grillete con bola de hierro. Lo que había nacido como un modesto negocio de imprenta empieza a convertirse en algo distinto. Mary se da cuenta de que la revista se le queda pequeña, que el crimen no cabe solo en columnas de plomo y de tinta. Ella no quiere limitarse a contar casos ajenos, quiere investigarlos. Y el apellido Holland deja de estar solo en la portada de una revista para aparecer en letras doradas en la puerta de una oficina discreta de Chicago. Nace la Holland Detective Agency, la agencia que Mary dirigirá con mano firme, gestionando investigadores, diseñando operativos y, cuando hace falta, saliendo ella misma al barro para seguir una pista. Año 1904. La ciudad de San Luis celebra la Exposición Universal, y entre locomotoras, máquinas y adelantos hay un pequeño pabellón dedicado a una disciplina que suena casi a truco de feria: la identificación por huellas dactilares. Allí enseña un sargento de Scotland Yard, John Kenneth Ferrier, discípulo directo de Sir Edward Henry. Toma dedos de voluntarios, los entinta, los estampa en tarjetas, explica que cada dibujo de crestas es único, que bien organizado aquello puede convertir una biblioteca infalible de identidades. Entre policías y curiosos, sentada con un cuaderno y lápiz, está Mary y Holland. Mientras muchos se encogen de hombros, ella entiende que está viendo el futuro de la investigación criminal. Se queda meses estudiando con Ferrier, aprende la clasificación Henry, memoriza tablas, prácticas, comparaciones. Más tarde viajará a Londres para ver con sus propios ojos los archivos de Scotland Yard. Cuando regresa a Chicago, Mary ya no es solo una detective de agencia, es una especialista en huellas dactilares en un país donde casi nadie ha oído hablar de ellas. Y a partir de 1906 emprende una misión que hoy nos parece rutinaria: convencer a las instituciones estadounidenses de que adopten el sistema. Visita despachos, da conferencias, organiza cursos, les muestra huellas reales, las clasifica, las compara, demuestra cómo un minúsculo dibujo de la piel puede desmontar una coartada o salvar a un inocente. La Armada de los Estados Unidos le abre sus puertas. Mary enseña a funcionarios del Departamento de Marina, al Cuerpo de Marines, a burós de identificación y a policías de varias ciudades. En la práctica, se convierte en la primera gran instructora de huellas dactilares de América. Y mientras tanto, sigue trabajando como investigadora privada y como analista pericial. Y uno de esos casos pasará a los libros de historia. En torno a 1910, en Illinois, un ladrón entra de noche en una casa y algo sale mal. Un disparo, un hombre muerto. En el marco de una ventana, la policía encuentra 4 huellas dactilares marcadas en pintura fresca. Las recorta, las fotografía, las guarda con celo y llaman a los expertos. Entre ellos está Mary. Cuando el caso llega a juicio, la ciudad contra Thomas Jennings, se desata la tormenta. Los abogados se indignan. ¿Van a colgar a un hombre por unas rayas en un cristal? ¿Cómo sabemos que eso es ciencia y no moda inglesa? En el estrado, Mary y Holland explican con calma de maestra cómo se obtuvieron las impresiones, cómo se compararon, qué puntos de coincidencia existen entre las huellas del marco y los dedos de Jennings. Habla de crestas, bifurcaciones, terminaciones, habla como quien ha pasado horas y horas con la lupa pegada al vidrio. Y la condena se sostiene, y el Tribunal Supremo de Illinois la confirma. Por primera vez en Estados Unidos, un tribunal declara que las huellas dactilares son una prueba válida. Y en esa sala no solo se juzgaba a un hombre, se estaba admitiendo una nueva forma de hacer justicia. Y detrás de ese paso decisivo estaba, entre otros, la voz firme de Mary Holland. Y sin embargo, hubo un caso en el que la ciencia no bastó. Volvamos a Winnebago. En una casa aislada, junto a las vías del tren y la línea interurbana, vive Margaret Gripen, viuda, 60 años, buena posición económica, muchos miedos. Durante semanas repite que algún día le pasará algo, que cualquier desconocido puede bajar del tren y presentarse en su puerta.
La noche de la gran tormenta, los vecinos cierran postigos, suben mantas, nadie oye los gritos. A la mañana siguiente, un granjero que pasa a verla encuentra la puerta entreabierta. Dentro, el horror. Margaret yace en el suelo, el rostro destrozado a golpes de plancha. En el pasillo, salpicaduras de sangre, muebles volcados, signos de forcejeo. El asesino ha intentado quemar la casa colocando una lámpara en el suelo y cubriéndola con un chal. El tejido ahogó la llama y el incendio nunca llegó a emprender. En la chimenea de cristal de esa lámpara hay 3 huellas dactilares marcadas en sangre. En 1909 eso era casi ciencia ficción, pero alguien se acuerda de la mujer de Chicago, la de la tinta y las lupas, y llaman a Mary Holland. Mary recorre la casa en silencio. Cuando ve la lámpara, entiende que ahí tiene algo que ningún testigo puede ofrecer: la firma del asesino. Compara la huella con miles de fichas de delincuentes ya registradas en Chicago. Y cuando no encuentra coincidencia, propone algo insólito: tomar la huella de todos los hombres de Winnebago y después de Rockford, la ciudad cercana. Uno por uno, casi 1000 varones pasan por delante de la mesa, colocan sus dedos sobre una cartulina entintada. Lo hacen por respeto a la anciana y quizás por curiosidad ante esa ciencia nueva de la que habla la señora Holland. Mary compara, dedo a dedo, cresta a cresta, y no hay coincidencia. El asesino de Margaret Gripen nunca será identificado. Ese fracaso la perseguirá durante años. Mary confesará que todos sus casos, de aquel fue el que más le dolió, porque si no encontraban al dueño de esas 3 huellas, quizás volvería a matar. Pero algo había ocurrido. Por primera vez, todo un pueblo había aceptado posar sus dedos por una causa de justicia. La huella digital dejaba de ser rareza de laboratorio y empezaba a formar parte del imaginario popular. Y volvemos ahora a Chicago y a un invento nuevo que estaba cambiando el mundo: el automóvil. 1904, afueras de la ciudad. Un coche de alquiler aparece detenido en un camino y al volante, desplomado sobre el claxon, está el joven conductor, William Billy Bate. Tiene un disparo en la cabeza, su mano aún agarra a la palanca de cambios. El coche había sido contratado por un cliente misterioso que se hizo llamar Mr. Duff. Cuando la policía llega, Bate está muerto, el coche manchado, y Duff ha desaparecido. Los periódicos se vuelven locos. Es, dicen, el primer asesinato cometido en un automóvil. Llaman a Mary. Ella examina el vehículo como quien recorre una escena teatral. Observa las manchas de sangre, las fibras en los asientos, las marcas en la chapa, mide salpicaduras, calcula trayectorias y llega a una conclusión que va contra la versión oficial. En ese coche no solo estuvieron Bate y Duff. Las manchas de sangre del asiento trasero y el rastro que baja por el costado derecho le dicen otra cosa. Alguien fue arrastrado fuera del automóvil por ese lado, cuando la sangre aún estaba caliente. En su informe, Mary propone un escenario distinto. Duff pudo ser la víctima y un tercer hombre, hasta entonces invisible, habría disparado, arrastrado su cuerpo al exterior y luego matado al conductor para eliminar al único testigo. El caso nunca se resolvió. Mr. Duff jamás fue identificado, pero el análisis de Mary quedó como uno de los primeros grandes ejercicios de reconstrucción forense en un crimen cometido dentro de un automóvil. Años después lo convertiría en relato, el problema de la segunda mancha, dentro de la serie La señora de los misterios. La agencia Holland no solo persigue asesinos. En sus archivos aparecen también tramas de corrupción, incendios interesados y secretos inconfesables tras respetables fachadas. En el condado ficticio de Merino, por ejemplo, un viejo jefe político, Solomon Enruit, controla contratos y elecciones desde su despacho polvoriento. Su poder parece intocable hasta que un joven abogado reformista, Richard Barton, se atreve a disputar en la franquicia del tranvía urbano. 99 años de negocio para una compañía privada a cambio de casi nada para la ciudad. Los mítines se llenan de amenazas. Los rumores vuelan. Burton sabe que necesita pruebas, no solo discursos. Y ahí entra una agencia de empleo, dirigida por cierta señora de Chicago. Bajo el nombre de Viola Williams, Mary se presenta en Octarara, con un pequeño equipo, un falso periodista, un supuesto sindicalista, una mecanógrafa infiltrada en la compañía de tranvías. Pronto empieza a aparecer sobres con billetes
promesas de puestos fijos, reuniones a puerta cerrada. Mary toma nota, recoge cartas, guarda recibos. Cuando el gran jurado recibe la queja documentada, la maquinaria de Enright hace agua. Algún matón acababa en la cárcel, el viejo cacique muere de un ataque al corazón y otros huyen, y los vecinos de Octarara por primera vez pueden comprar 6 billetes de tranvía por $0,25. En Lawrenceville, otra ciudad de provincias, el enemigo no es un cacique sino el fuego. En pocos meses arden graneros, casas, el ayuntamiento, el instituto, siempre de noche, siempre con violencia desproporcionada. Todo apunta a accidentes hasta que alguien encuentra en un patio trasero media patata taladrada que huele a queroseno, tapón improvisado de una lata de combustible. Cuando Mary llega, las sospechas apuntan a vagamundos y viejos rencores. Ella encuentra otra cosa, un guante de goma impregnado de éter, con el sello casi borrado de una empresa de suministros médicos de San Luis. Tira del hilo y acaba en la puerta de un contratista local, George Wharton, empeñado en vender un sistema de bloques ignífugos que nadie compraba. Un agente suyo, disfrazado de comercial, le muestra el guante y le deja entender que sabe de dónde viene. Wharton intenta sobornarlo, luego se derrumba y confiesa. Habían decidido incendiar selectivamente la ciudad para demostrar la necesidad de su sistema y asegurarse los contratos de reconstrucción. El guante de goma acababa colgado en una comisaría. Las noches de Lawrenceville vuelven, al fin, a oscurecerse sin rojo en el horizonte. En una gran universidad del Medio Oeste, el peligro llegará por carta. Varias alumnas reciben misivas mecanografiadas firmadas por una tal Alberta Martín. Textos elegantes pero cargados de insinuaciones y promesas de permanecer a un círculo místico de elegidas. El servicio postal sospecha de uso fraudulento del correo. La dirección del centro teme el escándalo y llaman a Mary. Ella envía a una de sus agentes, Matilda Rowan, a infiltrarse como estudiante. Matilda descubre el truco. Las respuestas dejan de estar en la estantería concreta de la sala de la historia y alguien las recoge sin ser visto. Mary monta una trampa eléctrica sencilla, una aguja, una pila, una bombilla escondida, y cuando una mano levante la carta, la luz se encenderá. Fijaos qué truco. El día señalado, quien pasa por allí, entre estudiantes distraídos, es un profesor muy respetado, el doctor Ira Wordsworth. La bombilla parpadea. Una segunda trampa, esta vez en un apartado de correos, despeja dudas. La misma mano abre el buzón de siempre y el buzón secreto. Cuando los agentes del servicio postal le ponen la mano en el hombro, el profesor confiesa entre tibuteos que él es el autor de las cartas. Hablará de doble personalidad, de un otro yo que no controla. Sea como fuere, el círculo místico se disuelve antes de nacer y la universidad respira aliviada. Y en medio de todo esto aún queda sitio para una vieja historia de amor torcida por el resentimiento. En un pequeño pueblo de Nebraska, la viuda de Jane Stebbins vive casi recluida, siempre con la cadena echada, siempre con persianas a medio bajar. Una mañana deja de contestar a llamadas del lechero y del carnicero. El sheriff, que también es el enterrador, entra a la fuerza y la encuentra muerta en la cocina, la cabeza destrozada a martillazos. En la estantería, una lámpara de petróleo con la chimenea ennegrecida y la marca clara de un pulgar. Bajo el cuerpo, una esquina de papel rojo como de paquete de tabaco. Cuando llega Mary, rebusca en el dormitorio y la encuentra con recortes de prensa sobre un viejo robo de un banco. 2 hermanos de apellido Randall y un abogado Stebbins en el centro del escándalo. Al lado vive Sol Prettings, antiguo pretendiente de Jane, hombre hosco y silencioso que regresó al pueblo justo cuando lo hizo la viuda. Los vecinos comentan que al principio ella lo mantenía lejos y que últimamente lo dejaban entrar. Mary sospecha que quien lo mató tocó la lámpara con las manos manchadas. Necesitaba una huella de sol. Va a su casa, tropieza sin querer y deja caer el paraguas. Él lo recoge, no sabe que el mango está engrasado. De vuelta al hotel, Mary espolvorea el polvo, transfiere la huella y la compara con la de la chimenea. Y coincide. Cuando vuelven al día siguiente para detenerlo, la casa de Prettings está vacía. El caballo ha desaparecido del establo y el hombre se ha ido antes del amanecer. En el desván, bajo una pila de trastos, encuentran un martillo manchado de sangre y un abrigo salpicado.
El caso queda prácticamente resuelto, pero el culpable se pierde en las carreteras de tierra del Medio Oeste. Mary cierra el expediente con una mezcla de satisfacción y amargura. Ha puesto nombre a la sombra, pero no ha visto al acusado ante un jurado. En 1913, ya cansada pero aún combativa, Mary convierte varios de sus casos en relatos, mezcla realidad y ficción, cambia nombres, lima bordes, pero lo esencial sigue ahí. La mirada de una mujer que entra en cocinas ensangrentadas, despachos de caciques, aulas respetables y habitaciones de hotel. Pero tras la portada brillante hay sombra. Mary nunca llega a formar parte oficialmente de un cuerpo de policía, se mueve en los márgenes, consultora, perito, instructora externa. En un mundo dominado por hombres, con uniforme y placa, su presencia genera recelos. En lo personal, sabemos que su vida tampoco es sencilla. Sabemos que se divorcia de Philip en 1909, que vuelve a casarse y se vuelve a separar. Detrás de la experta segura de sí hay una mujer que también lidia con afectos rotos y mudanzas constantes. En los primeros años de la década de 1910, el cuerpo de Mary empieza a pasar factura a una vida de trenes, noches en vela y trabajo obstinado. En 1915, con apenas 47 años y enferma de neumonía, en una época en la que un simple catarro puede convertirse en cuestión de días en una amenaza mortal, muere el 27 de marzo de 1915, tras una vida de asombrosa aventura. Y hasta aquí nuestro homenaje a Mary E. Holland, nuestro protagonista de hoy en Personajes de Carne y Sabueso.